desde que me convertí, eso fue hace muchos años, yo siempre tomé o entendí la Santa Cena como un servicio especial en el que participábamos del pan y del vino. El pan para mí representaba salud física y el vino representaba salud espiritual. Yo participaba de la Santa Cena para bendecirme. Entonces, hemos estado haciendo esto durante más de medio siglo. Nadie me habló nunca, nadie me abrió los ojos. No encontré ningún libro, ningún artículo que me mostrara que no tenía nada que ver con la Santa Cena a la que yo participaba, con la Santa Cena que propone Jesús. ¿Lo que significa? Cuando Pablo habla allí en el capítulo 11 de 1 Corintios, el que come y bebe sin discernir el cuerpo y la sangre, es decir, el que participa de la Santa Cena de manera normal, indiscriminada, será culpable. En la versión anterior dice culpable del cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Es decir, será condenado y no será bendecido. Luego Pablo agrega, por eso hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y no pocos que duermen, que son los que murieron, porque participaron de la Santa Cena indignamente, participando de la Santa Cena con indignidad. Y la gente no lo sabe, yo no lo sabía. Yo no era consciente de la grandeza de la Santa Cena. Para mí era una ceremonia normal. Pero no lo es. Y una de las razones por las que muchas personas en las iglesias en general son débiles, enfermas, débiles, no desarrollan, no crecen, llevan muchos años en la iglesia y no se desarrollan, y otros que ya han muerto. ¿Por qué eso? Se suma el hecho de que nunca tuvimos plena convicción. Cuando Jesús dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Pero caramba, yo pensé, no entiendo lo que significa comer el cuerpo y la carne. No es la carne de Jesús, el dedo, el pie, la muñeca. No es la sangre que fluye, no. Pero lo que representa el cuerpo y la carne, que se llama pan y vino. Jesús dijo, el que no come no tiene parte conmigo. El que no bebe no tiene parte conmigo. Pero todos comemos, todos bebemos. Y yo no entendía eso. Entonces, la revelación cayó como una bomba. Y eso es lo que queremos transmitirles, para que se evalúen en términos del trabajo que realizan. Todos nosotros. Una vez, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor Jesús fue arrestado, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Jesús le dijo, Pedro, ¿no sabías? No beberé de la copa que me dio mi Padre.
¿no bebería de la copa que me dio mi Padre? Y 3 veces seguidas Jesús, llorando y gritando de dolor, preguntó: Padre, aparta de mí esta copa. Padre, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero, ¿qué copa es esta? ¿Qué copa bebió Jesús? ¿Y qué significa la Santa Cena para nosotros hoy? Entonces ahora vamos a entender algo. Cuando Jesús elige para despedirse de sus discípulos en el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní es sumamente importante. Leamos el capítulo 26, Mateo 26 y versículo 37. Cuando dice así: tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse. Comenzó a entristecerse y angustiarse mucho. Por lo tanto, comenzó a entristecerse y a angustiarse mucho. Usted sabe que los autores sagrados, los autores bíblicos, no exageran. No hay exageración en la Biblia. No hablan más de lo que es, ni menos de lo que es. Hablan exactamente de lo que es. Cuando dice que Jesús empezó a entristecerse, es decir, empezó a estar triste, pero luego entró en un estado de angustia, mucha angustia. Y luego, en los siguientes versículos dice: entonces les dijo: mi alma está muy triste. Es decir, no hay lugar para ningún gozo. No hay lugar para nada más que la tristeza. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Es decir, durante ese periodo, desde ahora hasta mi muerte, mi alma estará llena de tristeza. Luego continuó diciendo: pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no han podido velar ni una sola hora conmigo. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Continuando el texto dice: cuando volvió otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se apartó de nuevo y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a sus discípulos y les dijo: todavía están durmiendo y descansando. Y aquí la hora está cerca. Y el Hijo del Hombre no es el Hijo de Dios, ahora es el Hijo del Hombre. Va a ser entregado en manos de pecadores. Cuando Jesús fue entregado en manos de los pecadores, estaba separado de su Padre, separado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no estaba con él, estaba solo. ¿Por qué?
porque tomaría el pecado de toda la humanidad. Allí ya estaba asumiendo el pecado de la humanidad. A partir de ese momento se separa de su Padre para ponerse las ropas del pecado, ponerse la maldición. ¿Y cómo podría una persona llena de maldición ser llena del Espíritu Santo? Es imposible. O usted está lleno de luz o usted está lleno de tinieblas. O está en la luz o está en las tinieblas. Jesús fue separado, tuvo que ser separado de su Padre y del Espíritu Santo. Es decir, no fue Él quien se separó. Fue Dios mismo quien se separó de Él. Se fue y lo dejó solo. Solo. El Espíritu Santo salió. Fue bautizado con el Espíritu Santo, pero ahora no tenía el Espíritu Santo. Ahora no tenía el Espíritu Santo. Ya no tenía el Padre. Estaba solo. Esta es la copa que bebió Jesús. Si usted comprende lo que significa y por qué Jesús eligió ese lugar, el huerto de Getsemaní, y si entiende que ese lugar era un lugar de fabricación, de producción de aceite, cuando se separaba de la aceituna el aceite, Jesús fue el carozo que se separó del olivo. Y el olivo es el Espíritu Santo. Él fue separado de Dios. Esta fue la copa que tomó Jesús. Él fue separado. ¿Separado para qué? Para asumir el pecado de la humanidad. Asumir nuestros pecados. Asumir su pecado, mi pecado. Imagine el pecado de una persona. Una persona. Imagine el pecado de todas las personas del pasado, del presente y del futuro. De toda la humanidad. Jesús catalizó todo su sufrimiento, todo el dolor, toda la humillación, cada pecado de la humanidad. Así, cuando se machaca la aceituna para quitar el aceite de oliva, tienen que imponer una fuerza violenta. Por eso usaban piedras enormes. Las piedras pesaban sobre esas aceitunas y se soltaba todo. Se soltaba la carne de la oliva, se soltaba el carozo, se soltaba todo y solo salía el aceite, que es el Espíritu Santo. Jesús fue el carozo. Se quedó solo para poder absorber el pecado del mundo. Desde ese momento, en el verso que habla, aquí está escrito, dice, he aquí, la hora está cerca. La hora está cerca. Porque una vez separado del Padre y del Espíritu Santo, fue puesto en mano de pecadores. Fue puesto en la mano de la maldición. Fue puesto en la mano del pecado. Cuando pensamos de esa manera lo que sucedió a Jesús, ahora se vuelve más claro para entender la Santa Cena. Porque en la Santa Cena Jesús dijo, este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes, como sucedió allí en el Getsemaní. Esta es mi sangre, derramada por ustedes. Hagan esto en memoria de mí.
cada vez que coman del pan y beban de la copa, recordarán lo que sufrí. Porque cuando usted come del pan, lo mastica, lo aplasta, sus dientes imponen un peso violento para masticar esa galletita. Es una galletita de este tamaño, pero la aplasta entre los dientes. Y es eso lo que pasó con Jesús. Estaba aplastado por separarse de su Padre, para que fuera separado del Padre. Tenía que sentir ese dolor. El dolor de la copa que estaba tomando. Porque en toda la eternidad siempre ha sido, no sé cuándo empezó, ni sé si empezó, no empezó, porque fue antes que todo. Pero siempre fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre fue. Pero en ese momento Jesús dijo, y aquí la hora está cerca, listo. Por única vez fue separado del Padre y del Hijo, como el carozo se separa del olivo. Y en la Santa Cena, cuando dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. El apóstol Pablo dijo, el que come del pan y bebe de la copa, indignamente es culpable. Es culpable. El culpable es alguien que ya está condenado. Es un condenado. No es un supuesto, pero un condenado. Si toma la copa indignamente. Y lo que me llama la atención es que nunca había tenido este entendimiento, esta comprensión, porque para mí la Santa Cena era para beneficiarme, pero no, la Santa Cena no es para beneficiarme. La Santa Cena es para que yo no me olvide o la haga en memoria del Señor Jesús. ¿En memoria de qué? De que Él fue separado de su Padre y del Espíritu Santo para servir como sacrificio en mi lugar. Cuando yo participo en la Santa Cena, estoy diciendo, tú tomaste la copa de la maldición, copa de la perdición a causa de mis pecados. Aquí tomo la copa del compromiso contigo. Fuiste separado de tu Padre y del Espíritu Santo para llevar mi pecado a la tumba. Yo también tomo la copa de la salvación, que en este caso es renunciar a mi vida, negarme a mí mismo, morir para todo y para todos, vivir de manera que el Señor sea glorificado en mi vida. Bebo esta copa para vivir lejos del pecado, apartado del pecado, lejos de todo lo que impide nuestra perfecta comunión. Porque no estamos hablando aquí, mis queridos, de una vida en este mundo. El apóstol Pablo dijo, si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, ¿qué somos? Somos los más miserables de todos los hombres. Vale la pena leer 1 Corintios 15, 19. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. En otras palabras, si nuestra esperanza en Jesús está en esta vida,
quiero vida abundancia. Creo en que Jesús dijo, vine a traer vida y vida en abundancia. Lo sé, pero vida en abundancia es estar lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo llevará a los verdes pastos. Pero aquí dice, si solo en esta vida hemos tenido esperanza, somos los más miserables de todos los hombres. Y es por eso que muchas personas están perdiendo su salvación, porque prefieren tomar la copa de la bendición de este mundo que tomar la copa de separación del pecado de este mundo. Separación del mundo. En lugar de querer mantener su postura, su carácter, igual que su Señor, porque Jesús fue separado de su Padre, el Espíritu Santo, para tomar nuestro lugar, llevar nuestro pecado. Él murió por nosotros, listo, nos salvó, gracias a Dios. Pero eso no es suficiente. Yo tengo que participar de la copa de mi Señor. Tengo que estar de acuerdo con Él. Tengo que sacrificarme. No tengo que morir en la cruz. No tengo que ser azotado. Nada de eso. Pero tengo que asumir mi fe en Él, mi vida en Él, mi conducta en Él, mi comportamiento en Él, para que la diferencia sea clara entre yo y la gente que vive en este mundo para complacerse a sí misma. Tiene que haber esa diferencia. Y en la copa de la salvación, cuando tomamos la Santa Cena, significa, voy a tomar esta copa, mi Señor, no para ser curado de mis enfermedades, ni para ser avivado en mi corazón, en mi fe. No, tomo esta copa para comprometerme contigo. Te sacrificaste por mí, como mínimo yo también tengo que sacrificarme por ti. Porque si no me sacrifico por ti, tu sacrificio por mí es inútil. También lo de la Santa Cena. Hagan esto en memoria de mí. Me sacrifiqué, di mi vida por ti, lloré. Y usted ve en el Evangelio, dice que él estaba llorando, que estaba orando y sudando gotas de sangre. Usted imagina el grado de pasión, el grado de angustia, de sufrimiento, de depresión. Él llegó a la cima de la depresión, a la cima de la depresión. Por lo tanto, sabe lo que padece la gente y sabe por qué la gente se mata a causa de la depresión y se cortan a sí misma debido a la depresión. Él lo sabe porque fue el más alto grado, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Todo eso Él lo hizo en el Calvario. Es decir, desde el momento en que entregó su vida, ahora es el momento de que beba la copa de la salvación, la copa de la maldición, la copa que dará la salvación a todas las personas que creen en mí, pero tienen que creer en mí, porque si no creen, no servirá de nada mi sacrificio por ellos, no servirá. La semana pasada hablamos de la copa de la salvación, porque cuando usted ofrece la copa de la salvación, cuando Dios ofrece la copa de la salvación, usted la rechaza. No sirve de nada la misericordia de Dios, no sirve la compasión de Dios, no sirve la gracia de Dios, nada, nada que esté escrito, nada que Dios es, nada, de nada sirve que Dios sea amor. Usted va al infierno y va con toda la razón, con toda la fuerza, porque usted rechazó lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No se olvide, la Santa Cena en memoria de mí significa, no puedes olvidar que di mi vida por ti, no solo morí por ti. Durante ese tiempo, desde ese momento, esa hora hasta mi muerte,
cargué con el pecado de cada uno de ustedes. Cargué su pecado. El peso de su conciencia cargué en mi cuerpo. La Santa Cena es eso. La Santa Cena es eso. Es tener memoria de lo que hizo por usted. En Lucas, en el capítulo 22, versículo 44, dice: y angustiado. Jesús estaba en agonía. No sé si usted ha visto a alguien en agonía. No lo sé. Nunca he visto a nadie en agonía. Gracias a Dios, nunca podría olvidar esa imagen. Pero Jesús, angustiado, oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No tengo que llorar, no tengo que ser tocado por estas palabras, estos hechos que le sucedieron a él. No es eso. El propósito del texto no es hacernos sensibles y llorar de lástima por Jesús. No, no es así. El texto muestra que tenemos que tomar conciencia del valor del sacrificio de Jesús, para que nosotros también valoremos nuestra propia salvación y aceptemos la copa, nos comprometamos con Él y bebamos de la copa de la salvación. Él bebió la copa de la maldición. Nosotros tenemos que beber la copa de la salvación. Lo que hizo por nosotros, por la fe, recibimos la salvación. Piensa en eso. Es matrimonio. Es matrimonio. Es el matrimonio. El Padre envió al Hijo a asumir nuestro pecado. Nosotros asumimos y nos dio la fe para comprometernos con el Hijo. Mi Señor, te acepto, me entrego, me rindo. Estoy dispuesto a ser tu siervo. De verdad. A anular mis deseos, anular mi codicia, anular mis sueños, anular todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que pretendo tener, todo lo que pretendo ser, a anular todo eso para tomar mi cruz, la cruz que significa muerte, sacrificio, tomar mi cruz, sacrificar a mi ser, mi voluntad y seguir a Jesús día tras día. Entonces, cuando usted sea tentado, cuando sea tentado por cualquier cosa, no se olvide la copa de la salvación. No se olvide la Santa Cena. No se olvide. Por eso era costumbre la Santa Cena, para no dejar que los discípulos se olvidasen lo que representa la Santa Cena. ¿Entendió?